tal? ¿Cómo está? Gusto en saludarle. Bienvenido, bienvenida a Zona de Negocios, una alianza estratégica de Davara, consultores en comunicación estratégica y viaducto.net.tv. Un gusto estar con ustedes en esta quinta sesión. Y si vieron la cuarta, fue sensacional la participación del contador público certificado Arturo García Ramírez, quien nos daba cuenta de varios elementos en torno a las operaciones financieras, al manejo financiero, pero también a las sugerencias de implementación tecnológica. Nos dejó con un tema a analizar y seguramente ustedes, amigas, amigos, lo consideran también. Miren, no importa si son ustedes emprendedores, pequeños comerciantes, medianos empresarios o personas que ya tienen grandes corporativos. El ámbito de tener un especialista del derecho como asesor es fundamental, porque simplemente además del cumplimiento de obligaciones, de la notificación hacia las autoridades o también a terceros interesados como pueden ser proveedores, hay aspectos que considerar como son las relaciones laborales, tal vez las fusiones, tal vez ampliar el negocio teniendo socios, y de todo esto vamos a platicar en esta ocasión con un experto a quien agradezco muchísimo que esté con nosotros, un experto en derecho como es el maestro Andrés García Torres, a quien saludo con muchísimo gusto. Andrés, bienvenido a Zona de Negocios. Muchísimas gracias por la invitación, Enrique, gracias al programa Zona de Negocios y felicitarlos por este exitoso programa ya en su cuarta edición. Quinto. Contigo es el quinto, bueno, ya mira. No hay quinto malo. Muchísimas gracias por la invitación, estoy a sus órdenes. Al contrario, es un quinto extraordinario porque eres maestro en Derecho. ¿En qué especialidades? Sí, especializado en materia administrativa, en Derecho Administrativo, Constitucional y Amparo. Y además les comparto algo con respecto al maestro Andrés García Torres, un hombre que también conoce del ámbito electoral de manera maravillosa. Con él tuvimos la oportunidad de platicar en ese ámbito, un hombre sumamente preparado que ha participado no nada más en el estado de Nayarit, sino también a nivel federal ha participado para estar presente en posiciones importantes. Andrés, la importancia de un asesor en derecho en el ámbito de los negocios. Sí. ¿Por qué? Muchas gracias por la invitación. En atención a tu pregunta para Zona de Negocios y tu público. ¿Por qué es importante contar con un asesor legal? En la estructura orgánica de muchas empresas o de negocios grandes, se cuenta siempre con un departamento jurídico, un área legal o una área de lo contencioso. Sin embargo, también se recomienda a esas empresas grandes que tengan una asesoría externa, porque un despacho particular que se dedica a la litigación y especializado en algún tema que esa empresa requiera particularmente, va a reforzar las garantías, la seguridad, la estabilidad, incluso las finanzas de la empresa. Eso es hablando de negocios macros. Claro. Y siempre recurren estos negocios a través de sus departamentos legales o jurídicos o de cobranza. Siempre recurren a la contratación de expertos en la materia, por lo regular externos, sí. Sea un banco, sea una empresa maquiladora, sea una de factoría, de lo que se te ocurra pensar, sea alguna marca de distribución de alimentos. Siempre recurren cuando se presenta eventualmente algún conflicto a la contratación de expertos en la materia, sea en materia mercantil, en materia hipotecaria, en materia laboral, en materia agraria, en materia tributaria, y en el caso que nos ocupa, yo soy especialista en Derecho Administrativo. ¿Por qué destacar esta situación? Porque todo emprendimiento está vinculado necesariamente con el Estado mexicano, sí, con sus entidades y con los municipios. Todo está regulado, todo está normado y siempre tienes que ver con instancias de tipo público gubernamental para el buen desarrollo de tu negocio. Punto importantísimo que acabas de destacar, porque a veces nos quedamos pensando únicamente en las grandes empresas. Sin embargo, el tema es que hasta los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios, las pymes,
también requieren precisamente un experto legal. Simplemente lo pongo de este lado. Independientemente de la figura, si es una persona individual, una persona física, va a contratar personal. Y la obligación es, pues yo sugiero que no bajen contratos de internet, o sea, para eso precisamente alguien que cuide sus intereses. Nos decían la semana pasada, las leyes están hechas para proteger a los trabajadores, y si de alguna manera esta situación se manifiesta, pues tenemos que también protegernos de alguna manera con temas relacionados a propiedad intelectual, a resguardo de información, a evitar conflictos, porque además esto es parte importante. Veo que hay un escenario en donde a veces hemos minimizado la presencia de un abogado, de un licenciado en Derecho, para temas que son básicos precisamente en el ámbito legal. Sí, así es. Cuando pensamos en el derecho de la empresa, inmediatamente lo vinculamos con el tema laboral, ya sea el derecho del trabajo individual o colectivo. Sin embargo, no es todo el aspecto. Mucho más. Lo que debes hacer ahí en ese caso, si eres una empresa grande o considerable con cierto número de empleados, debes de contratar un despacho de especialistas en el tema laboral. ¿Para qué? Para que tú como emprendedor creativo, productivo, te dediques a generar la riqueza y que los temas que se pudieran presentar en algún tipo de conflicto laboral lo atienda el experto en la materia laboral. Yo conozco de emprendimientos locales que quisieron crear algún tipo de negociación, para no mencionar específicamente, pero por querer hacer la familia, y la negociación con sus trabajadores, no llegan a ningún acuerdo, hay desconocimiento, hay ignorancia en el tema de ese emprendedor que ya invirtió, que ya medianamente se aclientó y que ya posicionó un nombre, por no contar con el experto en la materia o no contratar a un abogado laborista, pues le enhuelgan, le paran, le cierran y le embargan el negocio. Es mejor prevenir. En el tema del negocio siempre, fundamentalmente el gobierno de la República se enfoca en la difusión, es decir, para iniciar o emprender un negocio tienes estos requisitos, ahí está acompañamiento, visita este portal, consulta esta página, hasta ahí lo dejan. Bueno, ya estoy constituido como negocio, ¿y qué sigue? Sigue permanentemente tener tus expertos en materia contable, todos debemos tener nuestro contador, pero también todos debemos tener nuestro abogado. He visto infinidad de negocios en una época aquí en nuestra capital, en Tepic, donde muchos negocios por la cuestión económica fueron emplazados, demandados por instituciones bancarias de crédito y no estaban preparados. En algunos casos tal vez estaban caducados, en algunos casos los contratos eran erróneos, en algunos casos ni siquiera existían ese tipo de fundamento, y muchos negocios tuvieron que cerrar en Tepic por falta de asesoría. Negocios tradicionales, antiguos, añejos, y tuvieron que cerrar. Muchas familias que tenían en el centro de Tepic ese tipo de negocios tuvieron que concluir con ese emprendimiento que alguien tuvo en el antecedente familiar, con mucho amor, con mucho entusiasmo, pero cuando no estás asesorado correctamente por un experto, por un especialista, es más probable que pongas en riesgo esa riqueza y ese trabajo y ese emprendimiento que has generado con mucho amor, con mucho antecedente familiar, sobre todo, por las características que tenemos aquí en Tepic. Fíjense que sobre todo en el ámbito del derecho hay que destacar, no nada más, como bien lo decías, maestro Andrés García Torres, no nada más es el tema laboral, es desde la propia constitución del negocio. Como persona física tal vez quiero iniciar y estoy teniendo el apoyo, vamos a llamarlo así, informal, no protocolizado, de familiares, de amigos, y confían alguna cantidad para que, oye, pues arranca y el negocio es tuyo.
pero ¿qué garantía se le va a dar a esas personas? Por ejemplo, veo un reto por ahí. Lógicamente, cuando ya pasamos de persona física a persona moral, bueno, ya estamos hablando de una constitución de una empresa. Veo ese reto, por ejemplo, el caso de una sucesión que va a pasar si este negocio ya está prosperando y algo, pues no quiero que nadie fallezca, pero si es un tema importante, prepararnos para qué va a suceder en caso de algún fallecimiento, alguna situación de una sucesión. Veo que son varios temas que se requiere de un experto en derecho, independientemente de laboral, pero también quiero entrar a una realidad. Hay un nivel de percepción de que hay que saber elegir a los asesores, no importa si sean abogados, no importa si sean una agencia de marketing, no importa si es un contador. Preguntaré aquí, desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían las claves idóneas para elegir un buen asesor, sobre todo en materia legal? Primero que nada, debe existir muy buena comunicación entre el emprendedor y su experto legal. Debe existir una gran comunicación, constante comunicación, y debe existir también confianza. Debe existir algunas pautas que te indiquen que la persona que estás contratando para ti es confiable. Si te está rindiendo la información adecuada permanentemente, si lo consulta contigo, si te da resultados, si es como tu mano derecha para tomar las decisiones. Si tienes esa capacidad de confiar en él por la forma en que se comunican y los resultados que estás obteniendo, y no solo eso, sino que va más allá en su asesoría, que es de avanzada, que te sugiere cambios, innovaciones, actualizaciones, te previene de algunos riesgos, tú te sientes seguro, te sientes más confiado y tú puedes dedicarte a tu negocio. Entonces ese es un buen asesor, esa es una buena característica de un asesor en quien tú confías, que te dé resultados, que exista comunicación y sobre todo que te genere la oportunidad de seguir creciendo, seguir desarrollándote sin tener que estar necesariamente desviando tu atención o tu energía en otros asuntos como son de trámites, de gestiones, de protocolizaciones, de pago de impuestos, de derechos, de actualización en concesiones, porque muchos de los negocios se fundamentan en una concesión del Estado, sí, en una concesión de agua, en una concesión de explotación, ¿sí? Son muchos los aspectos de los cuales el que debe estar al pendiente, el que debe estar a la avanzada y el que debe estar avisando es el asesor. Ese es un asesor confiable. Qué genial lo que acabas de decir, sobre todo, miren, a veces lo pudiéramos dimensionar como si, pues es que mi negocio es muy pequeño, es que hay normas oficiales mexicanas para ciertas cuestiones, puede haber para servicios funerarios, puede haber para cierto tipo de servicios de alimentos, puede haber normas con respecto a los restaurantes, productos de alimentos, puede haber normas enfocadas a ciertas actividades como las deportivas o las escolares que están también normadas. Si se dan cuenta, por eso la importancia de contar con un experto en el ámbito legal. Andrés, yo te quiero pedir que hagamos una pausa y regresemos con cuestiones ya más prácticas, más enfocadas a resolver puntos que seguramente son claves para quienes están viendo Zonas de Negocios. Claro que sí. Regresamos, muchas gracias.
Seguimos en Zona de Negocios, una alianza estratégica de Davara, consultores en comunicación estratégica, y Enrique Guzmán García con guiaducto.net.tv. Hoy tenemos la presencia del maestro experto en Derecho, Andrés García Torres, a quien agradezco de nueva cuenta. Andrés, estamos en el estado de Nayarit, este programa sale desde el estado de Nayarit, tenemos una presencia con internet en todo el mundo. Un saludo para todos los que nos ven, Ciudad de México, de donde provengo, y de todos los lugares donde estemos llegando. Un fuerte abrazo. Destaco algo que, y te lo agradezco, más que destacarlo por mí, lo destaco porque me lo compartes. Tenemos aquí una Nayarit, pues estamos convertidos en estos momentos en una entidad de alto potencial turístico, inclusive está teniendo más presencia de turistas que otros lugares, se ha convertido en uno de los principales destinos de playa. Y bueno, pues hay temas importantes si se quiere invertir aquí, y veo que si queremos invertir aquí, hay temas que son importantes relacionados a ciertas normatividades, como por ejemplo, ¿cuáles? Que vale la pena tener un experto que nos pueda asesorar en materia de derecho y más del estado de Nayarit. Muy bien. La especialización o el expertise es precisamente enfocarte en alguna materia. La recomendación es que busquen en el asesor que va a contratarse para apoyar su emprendimiento, tenga esa currícula o esa experiencia, por mencionar algunos temas. Y como bien lo mencionas, tenemos toda una frontera con el mar en el estado de Nayarit, y lo comparto con mucho gusto, con mucho orgullo, porque es una belleza lo que tenemos, por supuesto, de mar. Para emprender un negocio ocupas dónde asentarte, ese terreno, ese lugar donde vas a poner tu negocio, ese uso de suelo, ese impacto ambiental que tienes que acreditar ante las autoridades para que se te dé permiso y funcione lo que tú quieras hacer funcionar en ese lugar. Los registros catastrales en orden, ¿sí? Para emprender este negocio turístico, ecoturístico, de alimentación, gastronómico, cultural, hospedaje, siempre vas a requerir de agua. Siempre vas a ocupar agua limpia, agua potable, y debes de acreditar de dónde la vas a extraer o de dónde la vas a traer. ¿Y dónde la vas a descargar? Y dónde la vas a descargar. Para todo ello son normas y son regulaciones. Hay expertos en la materia de concesiones, del cambio de uso de suelo, vinculados con las autoridades agrarias, con las autoridades registrales, con las autoridades ambientales. Hay normas federales en materia de asentamientos humanos, hay normas federales en materia de impacto ambiental, que tiene que ver desde, no sé, una columna de árboles, una selva que esté, un bosque, un desierto, no los podemos tocar nomás porque sí. Claro. Y para cuidar ese emprendimiento, esa inversión, esa asociación, siempre es necesario contar con la opinión del experto en materia legal. Pero además, no nada más pensemos en que se pueda ser propietario del terreno, puede ser uno simplemente un arrendador de ese espacio, y también se requiere del experto en derecho para conocer las condiciones en las cuales se está procediendo al arrendamiento de ese espacio. Así es, y para ello es muy recomendable siempre, yo comento con mis clientes del despacho, acudan con un notario. El notario es, por disposición de la ley, es un asesor también de las personas que pretenden protocolizar o manifestar su voluntad con la fe pública. Ello les da garantía, les da certeza, se registra esas voluntades en una instancia pública que es el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, ahora conjuntado con la autoridad catastral. Actualizadas estas leyes, tienen efectos contra terceros, contra erga omnes, porque están manifestadas esas voluntades y la autoridad tiene conocimiento de cualquier contrato, cualquier arrendamiento, cualquier concesión, está soportado legal y jurídicamente.
luego entonces hay certeza. Yo observo, por ejemplo, los prestadores de servicio que tú ya conoces, has estado en contacto con ellos, de la zona de San Blas, Sí. Emprenden, Nada más, si me permites, zona de San Blas, hay una serie de prestadores de servicios de alimentos principalmente que están asentados en algunos de ellos en zonas federales, los que están en playa, y algunos otros dentro de una zona ya urbana, pero que requieren lógicamente las licencias de funcionamiento del ayuntamiento, hay normatividades sanitarias y demás. Sanitarias, ambientales, agrarias, de todo. Hay que conjuntarlo todo para que el servicio que se presta ahí, que es maravilloso y es delicioso, funcione como debe de ser. Entonces, estas personas que prestan servicio, que son emprendedores, lo que deben de hacer es acudir inmediatamente con la asesoría de un experto. En este momento tengo una reflexión que compartirte porque tú eres experto en el tema. Antes de venirme revisé, por decir algo, la sección amarilla. Sí. Y buscas abogados Nayarit, solo hay 50 personas registradas en la sección amarilla como abogados Nayarit. Sí. Y no sé qué cantidad de abogados se te puede ocurrir. No, yo creo que hay muchísimos más, hay muchísimos más. Por juzgado hay una litigación de 1,300, 1,600 juicios por juzgado, hay 4 juzgados en cada materia, por solo señalar el tema de la capital del estado de Nayarit, más los foráneos y las diversas materias. Entonces, también es importante que el prestador de servicios utilice medios como excepcionalmente exitoso en su arranque, a quienes felicito. Gracias. A Enrique Guzmán García, a su programa Zona de Negocios, los felicito porque esto permite difundir, ¿sí? Permite culturizar más bien la prestación del servicio profesional al cual no estamos acostumbrados a contratar como sociedad tepicense, no solo en el tema de negocios, en cualquier aspecto. Claro. Sin embargo, creo yo que por el riesgo, la inversión, el esfuerzo y lo que implica en horas de trabajo, en horas hombre, debe estar respaldado siempre con una muy buena asesoría legal. Pero también los que prestamos ese servicio debemos de publicitar, de exponer, de tener en orden nuestros propios registros dados de alta en Hacienda, tener nuestro domicilio visible y difundirlo. ¿Cómo nos van a contratar si no nos damos a conocer? Buen punto, que además es un ámbito de comunicación completamente, así porque ¿cómo voy a hacer que alguien me vea si precisamente pues no estoy dejando la huella digital que ahora conocemos? Así es. Andrés, nos gana el tiempo y quiero ir rápidamente con temas. Persona física, quiero arrancar, quiero comenzar. Temas importantes. Hay contratos con proveedores, hay contratos con, si estoy rentando, pues con quien me esté ofreciendo un espacio, un local, un espacio para yo poder arrancar mi negocio. Temas laborales, si es que tengo contratos con algunos empleados. Creo que ahí es el comienzo, pero sobre todo un poquito antes, desde que se conozca la naturaleza del negocio, por lo que deseas, las normatividades que existen, las regulaciones que existen. Creo que prevenir es importante para diseñar una ruta de cómo abordar los temas jurídicos del negocio. Sí, aquí voy a hacer una recomendación si se me permite. Por favor, ese es el punto. Lo que hacemos, aquí los expertos son los que hablan con toda la libertad del mundo. Adelante, por favor. Realizar todas las gestiones, los trámites y las altas que sean necesarias hacer. Nos cuesta trabajo, nos cuesta dinero, tenemos que pagar tal vez alguna asesoría, algún contador, pero eso al tiempo a mí me va a dar una plusvalía de que tengo mi registro tributario, de que tengo mi licencia de funcionamiento en el ayuntamiento, de que estoy pagando los impuestos del trabajador en el IMSS, en el Seguro Social, de que es visible y cómo es que se me puede localizar. Estoy abierto también a la competencia, con claridad en lo que yo estoy ofreciendo, cuáles garantías o posibilidades
de éxito tengo para el cliente, y sobre todo conducirse con verdad ante la autoridad, decir qué es lo que tenemos, cómo estamos funcionando, cuál es nuestro activo, nuestro patrimonio, qué nos ingresamos y cuánto tributamos. Todo esto da certeza a la empresa. El emprendedor que se cuida, que se esmera en ser certero a la hora de manifestar todas estas características de su negocio, al final le reditúa más porque preserva su negocio y avanza de entre la competencia, que tal vez no es tan clara en proveer la información a las autoridades y a los clientes. Es decir, conducirse con verdad también en el negocio es lealtad para con el cliente. Déjame hacer un comentario, por cierto, quiero tocarlo esto de manera puntual. La importancia, por ejemplo, hoy que estamos hablando de protección de datos, y esto pocas personas lo ven y se requiere de un abogado, y te lo digo porque es un ámbito que hablabas hace un momento de grandes asesores. Estuve en PwC, firma que yo admiro muchísimo y quiero bastante. Me daba cuenta de la importancia de cuando alguien tiene un sitio web, cuando alguien tiene que obtener datos personales para algún propósito, simplemente algo tan claro como tener precisamente este aviso de privacidad de para qué recolecto datos, para qué quiero los datos, qué uso les voy a dar, y si tú estás en desacuerdo en que yo tenga la captura de esos datos, ¿dónde lo puedes manifestar? Cosas tan claves que inclusive si no lo aplicamos en nuestro negocio, sobre todo cuando tenemos un ámbito digital o bien de toma de fotografías o recolección de información, puede ser motivo de sanciones muy, pero muy altas en nuestro país. Sí, hay una frontera casi invisible que no reflexionamos en ella entre los derechos humanos, las garantías del individuo y la vinculación con los negocios. Hoy día los negocios casi todos tienen cámaras, están la reserva de los datos del cliente y la búsqueda del cliente para seguir ofreciendo los servicios. Es muy importante también que el consumidor, ahora hablando del cliente del negocio, conozca sus derechos como consumidor, conozca los avisos de privacidad en los hoteles, en los restaurantes, en los vuelos de avión, transportes, que conozca sus derechos, y la empresa que tenga claro que la publicitación de esos derechos al cliente o a quien se le presta el servicio, pues es parte de una obligación y es parte de un principio de transparencia que no solo atañe a la cosa pública, sino también al emprendedor, al prestador al ámbito de privado. servicios, al ámbito privado, así es. Nos ha alcanzado el tiempo, mira, me hubiera encantado platicar. ¿Qué te parece si lo vamos a dejar? Esta charla vamos a hacer una oportunidad, una segunda sesión para que pudiéramos hablar de puntualizaciones muy claras con respecto a una protocolización de una sociedad mercantil. A ver, yo como ya pasé de persona física, tengo socios, ¿qué va a pasar con ellos? La importancia de protocolizar esa sociedad. Si no lo quiero protocolizar, bueno, de menos tener un documento que me ampare qué porcentajes de participación tengo de mi empresa o de mi negocio, porque esto puede ser desde chiquititos hasta grandotes. Repito el término que me encantaría, porque además hay casos que tú has estado tratando, el tema de la sucesión. ¿Qué pasa cuando pues ya los fundadores del negocio ya les alcanzó la edad, lo tienen que dejar a los demás y qué va a suceder? Me encantaría esa parte, que pudiéramos hablar también de ese seguimiento. Un tema que también es importantísimo en el ámbito del derecho, sin duda alguna, en el ámbito de las empresas, va encauzado a esas juntas directivas, cómo se deben conducir. Creo que son temas que pudiéramos abordar en una segunda ocasión, si tú me lo permites, Andrés. Claro que sí, Enrique, y solo para cerrar mi participación. Por favor, adelante. Decirle a tu público maravilloso y exitoso de este canal, de este programa, decirle que el aspecto legal, no todo es contencioso, no todo es pleito ni controversia. Hoy día ya existe la mediación, en las negociaciones
siempre debe estarse asistido de un abogado experto en la materia para que esas pretensiones en negociaciones tengan éxito. Yo agregaría a lo que está señalando, el tener los expertos, los asesores contables, legales, y yo insisto en algo de comunicación, Así porque a veces no los consideramos. Así es. Lo único que están haciendo es ayudarnos, en el caso de los legales y de los fiscales, a prevenir retos que pudiéramos tener una afectación notable en el negocio. Y en el ámbito de la comunicación, a la mejor difusión de nuestro negocio, que es parte de lo que hacemos tanto Davara como Guiaducto en nuestras atribuciones. Entonces, hay que ver a los asesores de negocios que están de nuestro lado y sobre todo en el ámbito del derecho a prevenir situaciones en donde lo que menos se quiere llegar es al ámbito contencioso, sino únicamente resolver cualquier situación. Maestro Andrés García Torres, qué gusto, muchísimas gracias. Y amigos, nos veremos, nos escucharemos y nos saludaremos la próxima semana en otra sesión de Zona de Negocios, una producción de Guiaducto TV. Muchísimas gracias a mis socios en esta alianza estratégica, Miguel Ángel Medina Murillo y también a Genaro Ruiz. Gracias también a Jesús Campos, quien ha estado en la ingeniería. Soy Enrique Guzmán García. Que la pasen ustedes muy bien. Muchas gracias. Zona de Negocios. Zona de Negocios. El punto de encuentro con los expertos, las estrategias, las soluciones y los acontecimientos que están marcando el rumbo de los negocios con Enrique Guzmán García.